sabes que es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludos para todos los televidentes que hoy sintonizan este canal. Es un programa nuevo, es un espacio nuevo que va a estar llegando hasta ustedes, a sus hogares, que vamos a estar una hora interactuando, hablando acerca de religión, de doctrina, y sobre todo quiero dejar el precedente de que este programa será 100% católico. Este proyecto lo hemos perseguido, primera vez que entramos a esta plataforma de televisión. Es algo nuevo para nosotros, pero es algo que ya tenemos pues camino recorrido en este tema. Yo soy Juan Carlos, como lo dice la presentación del programa, Juan Carlos Jiménez Chablé, formado con los apóstoles de la palabra, formado directamente por el padre Flaviano Matuli Valente, que en paz descanse. Él fue nuestro formador, promotor y el que nos impulsó a esta carrera de llevar el Evangelio, cumpliendo con la misión, y además quizás este programa pueda ser una luz en el camino para todos los que nos oigan, para todos los que nos vean, nos escuchen. Esto que yo quiero compartir con ustedes hoy es algo en parte personal y otra es que por la situación que estamos viviendo de religión nos obliga moralmente a tener un espacio para poder dar un tipo de catequesis para adulto, que es lo que se ha perdido en nuestra iglesia, que quizás hay pocos espacios para catequesis donde los adultos puedan identificarse con su religión. La verdad es que el tema se llama identidad católica. Esa identidad católica que hoy vaga, que hoy divaga, que hoy está fuera de control, porque es una tristeza ver a tantos católicos que en medio de su ignorancia creen muchas doctrinas raras, muchas doctrinas que no sabemos su origen. Bueno, que los que la han estudiado sí saben, pero a veces el católico, en medio de su poco conocimiento, va aceptando doctrinas dentro de su hogar, dentro de su fe, que a la larga le va afectando. Y llega un momento en que ya no tenemos identidad, ya no tenemos una fe firme, fija, ya no podemos profesar libremente una fe porque ya sentimos que estamos dudando de muchas cosas. Entonces, este espacio que hoy nos brinda este Canal 34, trataremos de aprovecharlo para platicar con ustedes y aclarar todas esas dudas que se nos ha generado. ¿Y por qué eso nos generan las dudas? Una, porque a veces nuestro tiempo es muy corto, no nos alcanzan las horas para poder catequizarnos, para poder estudiar, para poder investigar cosas sobre nuestra doctrina. Otra es de que con este sistema que tenemos de evangelización es un sistema capitalista, que si quieres oír el evangelio, que si quieres escuchar la palabra de Dios, tienes que acudir a la parroquia para escuchar el sermón del domingo, el sermón de la misa. Es un tanto, la evangelización está un poco limitada y hay muy pocos agentes de pastoral. Es por eso que la iglesia hoy quizás no puede tener la cobertura de evangelización, porque hay pocos dispuestos a evangelizar, hay pocos agentes de pastoral. Hoy los jóvenes, que es por lo que apostaba Juan Pablo II,
impulsar jóvenes a ser agentes de pastoral, los jóvenes están distraídos en otras situaciones, los distraen muchas cosas, mucho ruido, y entonces el evangelio se va quedando atrás, se va quedando obsoleto, y nadie quiere revivirlo porque compromete, porque esto es algo que compromete, esto es algo que te obliga moralmente a llevar una misión que quizás es poco redituable. Desde ahorita yo les digo, para poder conseguir este proyecto tuvimos que conseguir primero patrocinadores, porque esto se mantiene así, la evangelización se le tiene que invertir. Hoy estamos ante otra situación de evangelización, ya no podemos nosotros andar casa por casa porque el tiempo es limitado. Yo desde hace 10 años hago radio, tengo un programa de radio, y motivado porque este proyecto llegue más allá, buscamos al licenciado Juan Pablo, que es el director de este canal, y platicamos y pudimos establecer este espacio. Él abrió las puertas para poder entrar y espero que esto se siga manteniendo. Y esto se va a seguir manteniendo a través de que los patrocinadores sigan pues mencionándose, sigan ellos queriendo participar con esta noble misión. La verdad que es una noble misión donde tenemos que invertirle, además de económico, tenemos que invertirle el tiempo y el conocimiento. Bien, la identidad católica de hoy es un tema que nos preocupa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo nací en una familia católica, mis padres eran católicos, pero era una profesión de fe muy limitada. ¿Por qué? Porque se ignoraban muchas cosas. Yo vengo de una comunidad rural allá de Palenque, Chiapas, entonces mis padres para poder ejercer su fe pues tenían que caminar muchos kilómetros para poder llegar a alguna capilla, para ir a confesarse con algún párroco. Entonces la fe se vivía a medias, no había tanto conocimiento de la religión. Pero yo a los 15 años me nace poder servir a mi iglesia, poder poner mi granito de arena, y me decido a entrar a un centro de formación que se llama Apóstoles de la Palabra, un movimiento eclesial. Y desde ahí siento que Dios va formando, va haciendo que esto se vaya impregnando en mi vida, al grado de que cuando yo llego a Saguayo, hace 25 años, no dejo de trabajar en esto. Consigo el programa de radio hace 10 años y ahora empiezo en televisión. Pero lo que yo veía en mi familia es de que no había una identidad católica definida, una identidad que te compromete, una identidad que te asegura, una identidad que puede ejercerse como un ancla. Yo lo explicaba la otra vez, un ancla porque la fe tiene que tener un ancla. El ancla, para los que conocen de mar, de barcos, un ancla es el que hace que el barco se quede estable en un lugar y no ande de un lado para otro golpeando a otros barcos, a otras lanchas, aplastando a embarcaciones menores. Entonces el ancla te fija, te mantiene en un solo lugar. Y esa ancla es lo mismo que la fe debe tener. Pero ¿cómo conseguir un ancla en la fe? ¿Cómo conseguirlo con esta situación que tenemos de poca evangelización o que tenemos una evangelización limitada? ¿Por qué? Porque hoy en día la catequesis para los niños puede llegar, primero para bautizarse tienen que darle pláticas a los padres, luego para confirmar tienen que darle pláticas a los padres y padrinos, y quizás ya después de eso, para la primera comunión, se esperan un tiempo para que vuelvan a ir a pláticas para la primera comunión, que son pláticas normalmente de 5 días, de 2 semanas. Ahorita la diócesis está implementando ya pláticas que ya van de etapas de meses, 3 meses, 4 meses. Entonces eso ya habla de un poco más de formación. Pero el niño cuando hace su primera comunión se pierde la catequesis primero, porque los niños que salen de hacer su primera comunión no tienen a dónde ir a seguir preparándose para enfrentar una vida de jóvenes, para enfrentar una vida con fe en su vida personal. No tienen un espacio donde ir a catequizarse, ir a investigar. Sí, está la parroquia, está el párroco, pero el párroco con tanto trabajo que tiene, entonces se le dificulta
ponerse a evangelizar o a preparar jóvenes. Y también viene a dar el traste que los grupos juveniles, pues lógicamente de algunas parroquias han desaparecido en su totalidad, ya no hay grupos juveniles, y los grupos juveniles que hay son limitados, muy poca gente, muy pocos jóvenes hacen caso. Entonces la identidad católica se va perdiendo. ¿Cuándo vuelves tú a tener una catequesis? Cuando te vas a casar, ya 20, 22, 25 años, vuelves a recibir unas pláticas para el matrimonio. Y después de que te casas, se acabó. Solamente es la motivación de ir a misa cada domingo, algún curso que haya por ahí, algún evento de alguna de renovación carismática, de salesianos, de Martín Valverde, o sea, de todo eso, pero son cursos esporádicos, son eventos esporádicos, que solo es de un día, 2 días. Entonces una catequesis real no hay. Y por eso es que hoy andamos creyendo en doctrinas raras, en doctrinas raras. Por ejemplo, hay una doctrina que dice que Dios no es religión, Dios es relación. Y es una doctrina rara porque decimos, ¿cómo que Dios no es religión, es relación? ¿Cómo combinamos esta cosa? O sea, ¿de dónde viene? ¿Quién inspira esa doctrina? Entonces, eso es algo que tenemos que explicar a fondo. Eso se presta para un tema de 1 hora y más, para definir Dios es relación y no religión. Entonces, estamos nosotros aceptando doctrinas que se oyen bonitas. La frase está perfecta, se oye así como muy motivante. Pero en realidad, ¿qué es lo que pide nuestro Señor Jesucristo ante una situación así? Ante una situación así, Jesucristo pide primero formación en la fe, para poder tener una identidad, para poder saber quién soy, qué creo, qué es lo que creo, cómo expresar lo que creo, cómo vivir lo que creo. Entonces tenemos que tener una formación. Y para tener una formación, por eso Cristo se preocupa en querer que tú y yo sepamos el día de hoy que Él fundó una iglesia. Él fundó una sola iglesia, donde tú te puedes formar, donde tú puedes aprender y donde puedes anclar tu fe. Lo más difícil en esos momentos es conseguir el ancla que nos pueda mantener fijos, que nos pueda mantener estables. Y esa ancla lo vamos a conseguir a través de la lectura de la palabra de Dios, que este programa estará siempre, será caracterizado porque aquí analicemos los textos bíblicos, porque aquí leamos la palabra de Dios, porque toda la doctrina que vamos a estar hablando está avalada a través de las Sagradas Escrituras. Nada está fuera de Sagradas Escrituras. Todo será a través de Sagradas Escrituras. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer, todas las dudas que quieren que se les aclare, lo pueden mandar al número de WhatsApp que tiene aquí el canal, que ya lo identifican, y nosotros prepararemos temas doctrinales de acuerdo a sus dudas y de acuerdo a sus preguntas. Entonces, podrán preguntar ustedes, ¿por qué dices que Cristo fundó una sola iglesia? Porque lo dice la Sagrada Escritura. Por eso yo me atrevo a decir con firmeza, con fe y confiando en mi doctrina y apegado al magisterio de la iglesia, puedo hablar con fe y con autoridad y decirles que Cristo fundó una sola iglesia. Y esto lo vamos a ver en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 es un texto bíblico, el capítulo 16 de San Mateo, el versículo 18 dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, entendamos, para leer la Biblia, por eso hay un texto bíblico que dice que a la Biblia no se le puede quitar ni aumentar una sola coma o punto. Para leer la Biblia tenemos que ser específico y tenemos que enfatizar que aquí en este texto bíblico de San Mateo, Cristo no habla en plural. Cristo no dice, fundaré mis iglesias donde todos me puedan adorar. No, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una. No dice mis, si fuera mis, fueran muchas, las que hay hoy.
miles y miles de sectas protestantes abiertas, de religiones, miles y miles de personas que andan predicando el evangelio y sin ninguna autoridad eclesial. Entonces, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia, no hay más, una sola iglesia. También está el texto bíblico que dice, hay muchas ovejas que no son de este corral, o sea, se refiere a un corral, no se refiere a muchos corrales. Hay muchas ovejas que no son de este corral, ¿no? Hay muchas que están fuera de este corral, hay muchas que creen en mí, que saben que hay un pastor, pero que andan fuera de este corral. Entonces, Cristo habla de un corral, donde llamará a todas, ellas también oirán mi voz y vendrán a mí, ¿no? Entonces, Cristo está hablando siempre en singular, un corral, una iglesia, un pastor. No hay muchas iglesias para Cristo, no hay muchas iglesias, no hay muchos corrales y no hay muchos pastores. Podrán decir, ¿y los curas, los sacerdotes qué son? Sí, son sacerdotes designados por Él, son sacerdotes con una autoridad delegada. No son sacerdotes porque ellos quisieron, yo voy a apacentar este rebaño, hago mi propio corral y yo los... No, los sacerdotes tienen una autoridad delegada del Cristo que funda una iglesia. Y eso lo veremos más adelante en otro tema que se llama la supremacía de Pedro. Vamos a hablar de ese tema. Pero en esta ocasión quiero hablar para identificarnos, porque yo quiero decirle a usted, querido hermano católico, que no se sienta mal de profesar su fe en la religión católica. No se sienta mal de las críticas protestantes porque usted va a misa, porque usted se persina, porque usted reza el Santo Rosario, porque usted se arrodilla, porque usted prende velas. No se avergüence de eso, porque esta iglesia es la que Cristo fundó, no otras iglesias. Usted tiene todo el derecho de profesar su fe según su capacidad, porque Cristo funda su iglesia para eso, para que ahí lo adoren, para que ahí lo vean a Él, para que ahí estén siempre sus ovejas en ese corral, en esa iglesia. Entonces funda una sola iglesia, no muchas iglesias. Las demás sectas que aparecieron después, aparecieron por cuestiones monetarias, por cuestiones de negocios, no tanto por anunciar el evangelio, sino porque vieron que es un buen negocio estar cobrando el diezmo. Pues hay pastores que tienen jet privados, tienen residencias en Estados Unidos, tienen miles de millones de pesos derivado del diezmo que pagan sus feligreses. Entonces, eso es un verdadero negocio. Entonces, por eso Cristo dice, una sola iglesia, un solo corral, donde ellas oirán mi voz y vendrán a mí. Esa es una sola iglesia, fundada sobre Pedro, que quiere decir piedra, ¿no? Y vamos con otro argumento. ¿Qué pasa con la iglesia que fundó Cristo? Pudiéramos creer que Cristo fundó una iglesia donde, si Él es perfecto, la iglesia tendría que ser perfecta, ¿no? O sea, pero aquí hay una situación. El problema es que Cristo fundó una iglesia de seres humanos. Y el problema del ser humano es de que es contradictorio. El ser humano es un individuo inestable por sus emociones. Entonces Cristo sabía perfectamente que Él estaba fundando una iglesia de seres humanos. ¿Y por qué decimos que no era una iglesia, no es una iglesia perfecta? Porque es una iglesia formada con hombres y mujeres con cualidades y defectos, con defectos de carácter, con pecados capitales que a veces nos vencen las tentaciones, y por eso lo sabía muy bien Cristo. Lo sabía también Cristo que en la primer misa que celebra el Jueves Santo, que vamos a celebrar muy pronto ya en esta Cuaresma, fíjense ustedes, en el Jueves Santo, ¿quién estaba sentado a la mesa en esa primera misa? Nada más analicen, ¿quiénes estaban? Estaba Judas el traidor, sí, él estaba ahí sentado con el Cristo. ¿Y Judas comió del pan? Claro que comió del pan. También se llevó el pan a la boca. ¿Cristo le negó el pan? No se lo negó.
¿Sabía Cristo que iba a ser Judas? Lo sabía. Entonces, ¿por qué no evitó que comiera el pan? Porque Cristo estaba consciente de que su iglesia iba a ver este tipo de traidores. Iban a haber estos tipos de Judas, que de repente se salen de la iglesia católica y empiezan a criticar, a hablar mal de la iglesia, a decir que la iglesia es la prostituta, la ramera, la Babilonia, que no es de Dios, o sea, muchas cosas de esas. Entonces Cristo sabía perfectamente que en su mesa había de esos traidores. También en esa mesa estaba un Pedro el cobarde, el que no soportó que le dijeran que andaba con Jesús, el que lo negó rotundamente, el que dijo, esto no es mío, esto yo no soy de ellos. Y lo dijo tan claro para no dejar lugar a duda. Regresando del corte, vamos a seguir hablando de esta mesa donde estaban sentados todos estos personajes. Vamos a un corte. Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Cuando el aroma del pan se une con las tradiciones de un pueblo y sus recuerdos, nace el verdadero sabor del pan. Panificadora Marín, el pan de cada día. Pídelo en la tiendita de la esquina. Grupo Gasolinero Castellanos te invita a conocer su nueva gasolinera Valero. La mejor atención y servicio en la Ciénega de Chapala. Supri 93, la única en el mercado mexicano con 93 octanos. Actualmente la mejor gasolina para tu auto. Sus beneficios son: protege el motor y aumenta la eficiencia. Octanos, ¿para qué sirve? A mayor número de octanaje se obtiene una combustión más suave y efectiva. Propel TS Regular 87, altos estándares de calidad para limpiar las partes vitales del sistema de combustible del motor. Maximiza su vida útil y restaura el poder. Diesel ultra bajo en azufre, 43 etanos, facilita el arranque en frío, prende más rápido y tu motor más suave, menos ruidosa y con menor emisión de humo blanco. Estamos ubicados carretera Zaguayo-Jiquilpan a un lado del restaurante La Cabaña. Te esperamos. ¿Buscas comodidad y privacidad en tu descanso? Hotel Bahamas, el lugar en el que tus momentos son únicos, donde podrás relajarte y prepararte para los mejores momentos de tu vida. Haz una pausa y date la oportunidad de conocer Hotel Bahamas, el lugar donde tu descanso y placer es nuestro compromiso. Visítanos en carretera Zaguayo-Jiquilpan, kilómetro 3.5. Te esperamos. Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más,
abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Bien, estamos de regreso con ustedes. Aprovecho el inicio de este corte para saludar a los que me ven por Facebook, por redes sociales, a los que nos ven en Estados Unidos a través de Facebook. También un saludo para todos ustedes. Esperemos que podamos saber de parte de ustedes sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, y en los siguientes programas trataremos de estar respondiendo a esas preguntas y estar aclarando sus dudas. Y vamos a seguir con el tema de identidad católica. La identidad católica tiene que ser basada en investigación, en estudio de su doctrina, pero sobre todo en una fe inquebrantable. Y retomo la idea que estaba yo planteando antes de irme a corte, que en esta iglesia que Cristo fundaba, él sabía perfectamente que era una iglesia de santos y pecadores. No había una iglesia perfecta en la mente de Cristo, jamás hubo una iglesia perfecta en su mente. Porque en la primer misa que él celebraba, y como yo lo decía antes de irme a corte, estaban sentados a la mesa Judas el traidor, Pedro el cobarde, Tomás el incrédulo, el que dijo hasta no ver, no creer, y todo este tipo de personas. Entonces, los discípulos de Jesús se componían, esa iglesia que él estaba formando, donde los apóstoles son columnas fundamentales de la iglesia, y Pedro, la piedra donde es fundada la iglesia, él sabía perfectamente que era una iglesia con deficiencias humanas, que podían llevar a la iglesia quizás a rumbos no muy buenos, no muy convincentes, y por eso es que la iglesia que Cristo funda, él advierte. Esta iglesia, en Mateo 16, 18, segunda parte del versículo, ahí ustedes lo pueden leer en su Biblia, Biblia católica, Biblia protestante, trae lo mismo, este evangelio no cambia. Dice Mateo 16, 18, segunda parte, que a esta iglesia los poderes del infierno no la podrán vencer. Los poderes del infierno no la podrán vencer a esta iglesia. Esta iglesia que Cristo funda, ni siquiera el diablo en persona, ni los malos curas, ni los malos papas, ni los malos agentes de pastoral, ni siquiera el testimonio mal de Juan Carlos, ni siquiera los malos católicos, ni el diablo en persona podrá destruir esta iglesia. Nadie. Y acuérdense ustedes que cuando la iglesia en sus inicios, cuando Pedro, Pablo, Juan, Tomás, Santiago predicaban el evangelio, enfrentaban a un poderío romano, una cultura romana de inmenso poderío, porque en ese tiempo Roma gobernaba casi el mundo. Roma salía cualquier rebelde con sus 2,000, 3,000 gentes, y Roma un ratito los aplacaba, los colgaba, los descuartizaba, los crucificaba, acababa con ellos. Y entonces, ¿cómo pensar que un solo profeta que anuncia la venida de un Cristo, Juan el Bautista, y que un solo Cristo que encuentra a 12 hombres decididos a seguirlo y a creerle, iban a vencer a esa Roma que estaba en inmenso poderío? Y por eso, como la iglesia es de Dios, esos 12 hombres empiezan a penetrar ese inmenso poderío y empiezan a establecer una nueva iglesia, como lo dice el Salmo, viene a regir el mundo con justicia. ¿Quién? La iglesia de Cristo. Entonces empieza a penetrar esa iglesia de Cristo, porque ni los poderes del infierno la podían vencer. Eran 12 hombres contra un poderío inmenso de Roma. Y sin embargo, la iglesia va adquiriendo tanto poder sobre la cultura que agobiaba a los cristianos, que en el año 313, Constantino, emperador romano, da una libertad de culto. ¿Por qué?
es insostenible seguir sometiendo a una iglesia que cada vez crece y crece y crece más. ¿Y por qué crece más? Porque la iglesia tiene a Cristo como fundador. Entonces es una iglesia que jamás se va a acabar, que en vez de acabarse por los malos testimonios de todos de los feligreses que la habitan, esta crece más. ¿Por qué? Porque Cristo también le promete a su iglesia. Cristo, al momento de fundar su iglesia sobre personas con deficiencias humanas, porque no las fundó sobre ángeles. Cristo no fundó la iglesia sobre ángeles, sobre personas perfectas. Ya les aclaré que había un traidor, había un cobarde, había un crédulo, ¿no? Entonces Cristo sabía perfectamente que en algún momento sus discípulos, sus apóstoles, podían quebrantar su fe y podían renunciar a esa misión. Y por eso le hace esta promesa en Mateo 28:20. Mateo 28:20 nos narra el Evangelio que Cristo les dice a sus apóstoles: yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo, para que no se me vayan a asustar, no vayan a creer que yo me voy al cielo y me olvido de ustedes. No, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo no se ha acabado, por eso la iglesia sigue peregrinando en este mundo, sigue conquistando almas. Por eso la iglesia sigue purificando a esos fieles que necesitan de la purificación para ser santos como el Padre Santo. Esta iglesia que Cristo fundó es una iglesia que él mismo narra cómo se parece la iglesia. La iglesia se parece, dice, la iglesia se parece a un campo. Cristo así explica de manera sencilla, de manera entendible, cómo es la iglesia que él fundó. Para todos aquellos que dicen que la iglesia tiene que haber puros buenos, que en la iglesia todos se tratan con amor allá en su secta, que allá sí se ayudan, que allá sí ayunan, que allá sí pagan el diezmo, que allá sí son buenos, vamos a tumbarles esa idea. Pretender una iglesia de puros santos es una terrible tentación del demonio, es una inspiración demoníaca. Pretender tener una iglesia de puros santos, porque Cristo lo explica en Mateo 13, 24 al 30. Cristo lo explica de esta manera sencilla. Dice el Evangelio, si quieren apuntarlo, lo leen en su casa. Yo trataré de darlo de memoria, porque el espacio en televisión es corto. Dice Cristo, había un hombre que sembró trigo en su campo, pero después vinieron los trabajadores y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Sí, sembré buena semilla en mi campo. ¿De dónde pues viene la maleza? Y dice el patrón: esto es obra de un enemigo. Y los empleados, los trabajadores dijeron: ¿quieres que la arranquemos? No, no sea que al arrancar la maleza, arranques también el trigo. Dejen crecer juntos trigo y maleza, y cuando venga el momento de la cosecha, yo diré a los segadores: corten primero la maleza y atados échenlo al fuego, y luego recojan el trigo y pónganlo en los graneros. Entonces, ¿cómo va a crecer esta iglesia? Con buenos y malos adentro. No puede crecer de otra manera. Y Cristo en repetidas ocasiones decía: ¿por quién viene el doctor? ¿Por el sano o por el enfermo? Por el enfermo. Entonces, esta iglesia que es de seres humanos enfermos, con corazones a veces malos, Cristo está esperando eso, el arrepentimiento. Por eso está su iglesia. La iglesia es el puente de conexión con Cristo. Entonces no podemos quemar ese puente, no podemos renunciar a ese puente, no podemos criticar y hablar mal de ese puente. ¿Por qué? Porque esta iglesia es de Cristo. Esta es la iglesia que nos mantiene la fe. Esta es la iglesia que nos educa en la fe. Esta es la iglesia que no pretende sacar ganancia de tus bolsillos. Es una iglesia que pretende sanar tu corazón. Y sanando el corazón después podrás hacer muchas cosas. Pero mientras vivas dentro de la iglesia con egoísmo, con ira, con orgullo, con soberbia,
Claro, la iglesia estará esperando ahí, esperando a que tú tengas una conversión. Y como Zaqueo, tú decidas hacer lo que quieres con lo que tienes. Esto es lo que la iglesia pretende. Esperar que tú, Zaqueo, puedas cambiar el corazón que tienes y que tú proclames esta iglesia como tu iglesia, como la que te define como creyente, la iglesia que te define como adorador de Jesucristo. Entonces, por eso Cristo hacía mucho énfasis en que la iglesia que Él establecía en este mundo, primero, era una sola iglesia. Segundo, que esta iglesia ni los poderes del infierno la podían vencer. Y tercero, que en esta iglesia Él iba a estar hasta el fin del mundo. Aquí Cristo en ningún momento en el Evangelio yo he leído que diga, está bien, voy a fundar mi iglesia, pero si se portan mal, yo me voy a ir de esta iglesia y voy a fundar otra iglesia. No, Cristo no dijo eso. Cristo dijo, esta iglesia va a permanecer hasta el fin del mundo, porque yo estaré en ella. Esta barca a la que yo me subo, va a pasar por tempestades, va a pasar por caos, pero de que salimos al otro lado, salimos, porque yo estoy recostado en la proa de esta barca. Esa es la promesa de Cristo. Cristo en ningún momento dice que su iglesia se tiene que portar bien para que pueda estar con ella. En ningún momento exige ese requisito. Lo que sí exige Cristo es, vayan y hagan discípulos, anuncien el Evangelio a toda la creación, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son misiones específicas para los apóstoles. Son misiones que solo los apóstoles tenían la obligación de llevar. Porque dice que subió al cerro, Marcos 16:15, subió al cerro y llamó a los que Él quiso. Entonces, no todos están llamados, a los que Él quiso. ¿Y quiénes fueron los que Él quiso? Los 12 apóstoles que estaban ahí. Seleccionó a 12 y a esos 12 les encomendó misiones especiales. Vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sabemos que esta iglesia es la iglesia católica? Esta iglesia de la que hemos hablado ahorita, que es una, que ni los poderes del infierno la podrán vencer y que llegará hasta el fin del mundo, ¿cómo sabemos que es la iglesia católica? Bien, lo sabemos porque a través de la historia, la iglesia se comprueba con historia y con las Sagradas Escrituras. Primero, la historia indica que San Ignacio, obispo de Antioquía, fue ordenado obispo por el año 70. En el año 70 todavía había algunos apóstoles vivos. San Juan, que fue el último que murió en el año 94, año 100, más o menos, dice la historia. Entonces, San Ignacio, que era obispo de Antioquía en el año 70, él empezó a llamar a esta iglesia católica. Entonces, empezó a llamar a los primeros cristianos católicos. Y decimos, ¿por qué católicos? ¿Qué significa la palabra católica? La palabra católica significa universal, solo que está escrita en griego. Entonces, la palabra católica significa universal. Entonces, San Ignacio, basándose en el Evangelio de Marcos 15:16, él, donde dice, vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, como lo quieren interpretar, a toda criatura o a todo el mundo, él dice, esta iglesia es universal. O sea, decimos, pero no dijo católica, pero universal quiere decir católica, católico quiere decir universal. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Por qué no reconocer a la iglesia católica como la iglesia de Cristo? O si quieren ustedes llamarle cristianos universales, somos cristianos universales. En esta iglesia cabe toda raza, lengua, nación, credo, todo. Caben todos. Esta iglesia, el que venga de fuera a militar a la iglesia es bienvenido. En esta iglesia, para profesar la fe, no se pide derecho de admisión, no se pide requisito alguno, ni credencial de elector para pertenecer a esta iglesia. Entonces esta iglesia es universal, porque todo mundo puede habitar en ella.
Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Cuando el aroma del pan se une con las tradiciones de un pueblo y sus recuerdos, nace el verdadero sabor del pan. Panificadora Marín, el pan de cada día. Pídelo en la tiendita de la esquina. Grupo Gasolinero Castellanos te invita a conocer su nueva gasolinera Valero. La mejor atención y servicio en la Ciénega de Chapala. Supri 93, la única en el mercado mexicano con 93 octanos. Actualmente la mejor gasolina para tu auto. Sus beneficios son: protege el motor y aumenta la eficiencia. Octanos, ¿para qué sirve? A mayor número de octanaje se obtiene una combustión más suave y efectiva. Propel TS Regular 87, altos estándares de calidad para limpiar las partes vitales del sistema de combustible del motor. Maximiza su vida útil y restaura el poder. Diesel ultra bajo en azufre, 43 etanos, facilita el arranque en frío, prende más rápido y tu motor más suave, menos ruidosa y con menor emisión de humo blanco. Estamos ubicados carretera Zaguayo-Jiquilpan, a un lado del restaurante La Cabaña. ¡Te esperamos! ¿Buscas comodidad y privacidad en tu descanso? Hotel Bahamas, el lugar en el que tus momentos son únicos, donde podrás relajarte y prepararte para los mejores momentos de tu vida. Haz una pausa y date la oportunidad de conocer Hotel Bahamas, el lugar donde tu descanso y placer es nuestro compromiso. Visítanos en carretera Zaguayo-Jiquilpan, kilómetro 3.5. Te esperamos. Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Bien, continuamos con nuestro programa Identidad Católica, y de todo esto que hemos hablado hasta ahorita, a lo que yo quiero invitar a todo el televidente es que si es católico, no se avergüence de su religión, porque esta iglesia es una iglesia con fundamento visible. Para los protestantes dicen que la iglesia es una iglesia espiritual, una iglesia que solamente tú puedes adorar a Dios donde sea, donde quieras. Eso no implica estar sujeto
a una doctrina o a una estructura eclesial. Y la verdad que la idea de los protestantes no es la misma idea de Cristo, porque si fuera la misma idea de Cristo, la que los protestantes predican, Cristo no hubiese dejado una iglesia fundada sobre seres humanos, sobre personas, porque nosotros profesamos una iglesia visible, una iglesia que se palpa, una iglesia que se ve, una iglesia con una estructura jerárquica. Esta iglesia, Cristo mismo puso el escalafón más alto. Cristo mismo fue el que se empeñó por conquistar la fe de Pedro para dejarlo al frente de la iglesia. Cristo fue el que se empeñó incluso a cambiarle el nombre a Pedro. Está bien, Simón es un nombre de pila, normal, común, pero eso no te da autoridad, Pedro. Vamos a cambiarte el nombre. ¿Sí? Te cambiamos el nombre a Petros, a piedra, a roca, a fundamento. Entonces una estructura eclesial, una estructura jerárquica. Y por eso Pedro queda como cabeza, ya en Juan 21, 25, cuando Cristo habla con Pedro y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Dice que Pedro le decía: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y lo hace por tercera vez. Y en cada ocasión que Cristo reafirmaba la fe de Pedro, le decía: apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y la tercera ocasión que le pregunta, le dice: apacienta mis corderos. Entonces es una figura especial Pedro dentro de la iglesia. Una figura, una estructura jerárquica. Porque Cristo se empeñaba tan solo en pedir por Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirte como hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Porque Cristo preservaba más a Pedro de ese peligro. ¿Por qué hacía una petición especial a su padre para que cuidara a Pedro? Porque Pedro era el fundamento de la iglesia en la tierra. Pedro era el representante de la iglesia en la tierra. Y los demás apóstoles eran subordinados de Pedro, obispos, apóstoles, discípulos, como le quieran llamar, pero Pedro era el que encabezaba. Pedro era el que hacía la estrategia de evangelización. Pedro era el líder. Por eso Cristo lo reafirma con 3 preguntas importantes. ¿Me amas? Si me amas, quédate aquí. Vendrán tempestades, Pedro, porque Satanás ha pedido permiso para sacudirte. Vendrán problemas. Vendrá un caos en la iglesia. Pero no quebrantes tu fe, porque yo estoy pidiendo por ti, para que tu fe no se venga abajo, Pedro. Entonces es una iglesia visible. No es una iglesia espiritual. ¿Y por qué decimos que es la iglesia católica? Porque la iglesia católica es la que tiene más de 2000 años de historia. La iglesia católica es la que demuestra a través de la historia que viene desde Pedro, desde los apóstoles, hasta ahorita con el Papa Francisco. Es la única que tiene historia. Es la única que puede demostrar que estuvo en la persecución del primer siglo, que estuvo en la persecución del segundo siglo, que estuvo en el año 700, 800, en el año 1000, en el año 1050, cuando fue el cisma de Oriente, que se separa la iglesia ortodoxa de la iglesia católica, que tiene que enfrentar una reforma protestante en el año 1500 con Martín Lutero. Entonces esta iglesia tiene historia. Y de todos estos caos, de todas estas tormentas, de todas estas tempestades que Cristo mismo interviene para que se aplaquen, la iglesia ha salido avante y está presente. De todo esto la iglesia ha salido. Y claro que la iglesia, dirigida por Cristo en el cielo, por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo y fortalecida con autoridad del Papa, esta iglesia sigue adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se termine este mundo, porque ese es el fin, porque esa es la misión. La misión no es que ahorita ya nos sentimos cansados, ya no quiero seguir adelante con la iglesia, yo renuncio, aquí dejo. No,
la iglesia sigue adelante, porque se podrán quedar y caer muchos podrán quedarse en el camino, pero la iglesia seguirá caminando. Entonces esta iglesia es una iglesia visible. Mateo 10:40 dice, el que recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿El que recibe a quién? El que recibe a los apóstoles, el que recibe a los obispos, el que recibe a los sacerdotes, el que recibe a esta iglesia, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al que lo envió. Entonces esta iglesia es una iglesia estructural, una iglesia que se desprende del Padre. Esa iglesia que anunciaba en Jeremías 31:31, llegará el día en que yo pactaré una nueva alianza con el pueblo de Israel. No será como esa alianza que hice con sus padres, que se escribió en tablas de piedra. Será una alianza nueva que se escribirá en los corazones. Entonces una alianza diferente, una iglesia diferente. Ya no es la iglesia que conoció Cristo cuando nació, ya no es ese pueblo, ahora es un nuevo pueblo de Dios. Y esta es la iglesia que Él establece, una iglesia visible, una iglesia palpable, una iglesia con historia. Y es una iglesia que su fruto, el fruto mayor que da en el tercer siglo casi, segundo y tercer siglo, es el conocimiento de la Biblia. Porque este es otro tema muy especial que vamos a tocar aquí también, de donde les voy a explicar quién le dio origen a las Sagradas Escrituras. ¿Quién fue el que dijo por primera vez en la historia que esto es palabra de Dios? Lo vamos a explicar, es un tema especial, es un tema buenísimo que nos dejará despejada muchas dudas, que va a hacer que nuestra fe se vaya consolidando. Y por eso desde ahorita yo le digo al que nos está escuchando, que no se avergüence de esta iglesia católica, que podrá haber muchas críticas, podrá haber muchos católicos malos, pero en realidad el ser humano así es un ser humano contradictorio, pero que la iglesia está esperando su conversión, que la iglesia le sigue llevando el evangelio, que la iglesia no le sigue negando el pan, que la iglesia le sigue dando el valor de la fe, que la iglesia lo sigue respaldando como ser humano y que solo espera su conversión. Entonces, esta iglesia que Cristo funda es una iglesia que tiene historia, es una iglesia que tiene fundamento, es una iglesia que es visible y es una iglesia que tiene una estructura jerárquica. Por eso les decía que Cristo no comparte la idea de que tú puedes adorar a Dios en cualquier lado. No lo comparte, porque si no, Él no hubiese fundado una iglesia. Él no se hubiese preocupado por formar a un grupo de hombres y dejarlos al frente de una iglesia que tenían que llevar hasta el fin del mundo. No se hubiese preocupado por eso. Solamente hubiese predicado y total, cada quien haga lo que pueda con su fe, ¿no? Pero sin embargo, Cristo se preocupa porque esta iglesia tenga una estructura jerárquica, teniendo a Pedro como el líder, como el papa, como la roca, como la base. Por eso es que Cristo se preocupa tanto por demostrar que esta iglesia no es cualquier corral. Este es el corral de Él, esta iglesia es el corral de Él donde habitan sus ovejas. Hay otras ovejas que vendrán de fuera para integrarse a este corral. Porque hay muchas ovejas que andan fuera del corral, unas por decepciones, otras por resentimientos, otras por ignorancia, otras porque nacieron allá. Entonces, esas ovejas también oirán la voz de Jesús y vendrán a este corral. Y habrá un solo rebaño, como un solo pastor. Ese es el fin de la iglesia. Ese es lo que Cristo quiere. Ese es lo que Cristo desea. Que haya un solo pastor, un solo rebaño, una sola iglesia. Que nos dejemos de estar interpretando la Biblia a como nos convenga y que agarremos nuestro changarrito particular y nos pongamos a predicar en cada esquina esperando hacernos ricos con la fe. Porque de eso vivieron muchos. De eso vivieron muchos en la Edad Media, cuando empezaban a predicar y vivían de la fe, se hacían ricos de la fe. Entonces, hoy la iglesia comparte contigo una idea de que tienes una sola iglesia,
de que esta iglesia es una iglesia que ni los poderes del infierno, que ni tu mal testimonio, querido hermano, le podrá hacer daño. Nada, porque es guiada por el Espíritu Santo. Que ni el mal testimonio mío, que estoy aquí frente a las cámaras, le podrá hacer daño. Que ni el mal testimonio del sacerdote que celebra la misa le podrá hacer daño. Que ni el mal testimonio quizás de algún papa la podrá derrumbar. Y vaya que Cristo es enfático en eso. Satanás ha pedido permiso para sacudirte como hace con el trigo. ¿Y cómo sacuden el trigo, hermano? ¿Cómo lo sacuden? Una sacudidita y nada más para que... No, se sacude hasta que cae en la canastilla. Se sacude hasta que el grano cae. Pero Cristo le dice, tú cuando vuelvas, tendrás que fortalecer a tus hermanos. O sea, Cristo aquí no dice, te llegará un problema, pero es cosa leve, no pasará nada, tú tranquilo. No. Vas a caer, Pedro, vas a caer. Pero cuando vuelvas, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿A cuáles hermanos? A la iglesia que Él guía, a la iglesia que Él tiene enfrente, la iglesia que peregrina en este mundo. Tendrás que fortalecerla. Entonces, hay una advertencia, o sea, Cristo no engaña a sus apóstoles. Cristo no les dice, esto va a ser un placer navegar en esta iglesia. Estar en esta iglesia será un placer, va a ser algo bonito, algo muy agradable, muy reconfortante. No. Cristo dice que el que pierda la vida por Él la salvará. El que esté dispuesto a soportar, aguantar a pie firme, se salvará. Porque nuestra misión como católicos es alcanzar la vida eterna. Esta vida la viviremos como podamos y saldremos de esta vida como podamos, porque nuestro premio no está en la tierra, nuestro premio está en el cielo, a donde aspiramos llegar todos. Entonces, todo el que persevere hasta el fin se salvará. ¿Por qué diría Cristo esto? ¿Por qué nos habla de una manera como queriéndonos, como si fuera un susto, un miedo vivir dentro de la iglesia, como si deberíamos tener miedo para estar aquí? ¿Por qué siempre enfatizaba eso? Porque vivir dentro de la iglesia no es nada fácil. Vivir dentro de la iglesia siempre ha sido un problema que muchos no hemos podido solucionar. Y cuando nosotros dentro de la iglesia vivimos un problema, un desaire, una decepción, un resentimiento, ¿qué hacemos? Agarramos y nos vamos a otra, donde nos traten mejor, donde sí se vea que se tratan bien, que allá sí hay buenos, que allá... O sea, la idea de Cristo no es esa, la idea de Cristo es de que aguantes a pie firme. Podríamos nosotros criticar al sacerdote que está en la parroquia, es humano, y eso Cristo lo dijo, eso Cristo lo advirtió. Es una iglesia de humanos, es una iglesia de santos y pecadores, donde crece trigo y crece hierba mala, ¿no? Entonces, ¿de qué nos asustamos hoy de la iglesia? ¿Por qué queremos correr? ¿Por qué no nos identificamos con ella? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué nos da pena? En unos inicios, cuando yo empezaba en este camino de la fe, a mí me daba pena persignarme delante de la gente, porque yo traía un sistema, en el pueblo donde yo nací, el 90% era protestante. Entonces imagínense ustedes el acoso que había sobre la familia de mi padre, que era la única familia católica, imagínense el acoso que había ahí. Entonces por eso es que hoy es mi afán de tener una identidad católica. Identifícate con la iglesia católica, hermano. Es aquí donde se parte el pan entre todos, no importa quién esté sentado a la mesa. Lo importante es que Cristo está presente y es el único que está repartiendo el pan. ¿A quiénes? No sabemos. ¿A Judas? ¿A Pedro? ¿A Tomás? No sabemos. Pero es Cristo el que parte el pan dentro de la iglesia católica. Y es Cristo el que da de comer el pan dentro de la iglesia católica. Bien, no me queda más que despedirme de ustedes porque esto es un tema muy controversial, pero que además nos deja muchas enseñanzas. El próximo viernes a las 3 de la tarde estaremos aquí presentes otra vez con otro tema nuevo y yo les pido que no dejen de sintonizar este canal, no dejen de verlo. También apareceremos ya en redes sociales, en Facebook y en YouTube. Entonces ahí estaremos
pues a la vanguardia. Ahora sí que en este proyecto nuevo a mí me da mucho gusto estar aquí porque siento que comparto más con más hermanos, con más católicos, y siento que muchos van a preguntar de muchas cosas que tienen dudas. Nos vamos, damos por terminado este espacio, y gracias a todos ustedes, muy buena tarde, buen provecho, Dios me los bendiga, y nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Si tú sientes silbo apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición.